Hola de nuevo, mi nombre es Jonathan Daniel Satarén Molina y bueno, en este video les vamos a mostrar lo que viene siendo es un problema sobre sistemas trifásicos. Esto es de la materia de máquinas eléctricas impartidas por el profesor Jorge Refugio Reina de la Rosa. Bien, pues aquí ya tenemos nuestro problema y el cual nos está pidiendo que cuáles serían las lecturas de los amperímetros. Sería el amperímetro de este lado, el A, el B y el C. Bueno, aquí tenemos que nuestro voltaje de línea es igual a 220 volts y nuestro voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3 que vendrían siendo 127 volts. Pues aquí ya tenemos nuestra delta y nuestra estrella, nuestros sistemas trifásicos. Y bueno, sabemos que el voltaje de la línea de A a B, de este punto a este punto, es igual a 220 volts con un ángulo de 30 grados. Nuestro voltaje de B a C es igual a 220 volts con un ángulo de menos 90 grados. Y nuestro voltaje de C a A es igual a el 220 volts con un ángulo de 150 grados. También aquí tenemos que nuestro voltaje de B a N, que vendría siendo el voltaje de aquí, de este punto acá, a N, es de 127 volts, sería nuestro voltaje de fase. Con un ángulo de 0 grados, nuestro voltaje Bn, que es de este punto aquí, es igual a 127 volts con un ángulo de menos 120 grados. Y por último tenemos el voltaje Cn, que es igual a 127 volts con un ángulo de 120 grados, que es de este lado, perdón, de este lado. Y bueno, primero que nada vamos a calcular IAY, después vamos a calcular IBY y ICY. Y para calcular esto, pues nada más ley de Ohm, que es el voltaje VAB sobre la impedancia Z1 de este lado. Y bueno, la impedancia Z1 pues es igual a 10 ohms con un ángulo de menos 10 grados. Y pues ponemos 127 volts con un grado del voltaje de VAN sobre la impedancia. Y nos queda que es 12.7 con un ángulo de 10 grados. Esto está en número polar. Lo pasamos a rectangular porque lo vamos a utilizar ley de Kirchhoff. Y nos quedaría de esta manera. Nos quedarían 12.5 más J 2.2 amperes. Ahora para el cálculo de IBY tenemos que nuestro voltaje IBY es de 127 volts con un ángulo de 120 grados sobre Z5. La impedancia es esta Z5, que es de 10 con un ángulo de 80 grados. Eso sería igual a 12.7 con un ángulo de menos 200 grados. Y lo pasamos a rectangular y nos quedarían menos 11.93 más J 4.34 amperes. Luego procedemos con ICY, que es de la misma forma, que es el voltaje VCN sobre Z2, sobre la impedancia Z2, que es igual a 127 volts con un ángulo de 120 grados sobre la impedancia Z2, que es 10 con un ángulo de menos 40 grados. Nos quedaría que sería 12.7 con un ángulo de 160 grados. Y lo pasaríamos a rectangular y nos quedarían 11.93 más J 4.34. Bien, pues ahora procederemos a calcular en delta. Y bueno, vamos a calcular IAB, IBC y ICA. Y para ello, pues sería de la misma forma, con ley de Ohm, es el voltaje entre la impedancia. Y tenemos que el voltaje BA B es de 220 volts con un ángulo de 30 grados sobre la impedancia Z3, que es de 10 ohms con un ángulo de 20 grados. Bueno, ya tenemos que nos dan 22 con un ángulo de 10 grados. Esto es en polar. Tenemos que pasarlo a rectangular para lo mencionado antes. Y nos queda
que IAB es igual a 21.66 más J 3.82 amperes. Ahora procedemos a calcular IBC, que es 220 volts con un ángulo de menos 90 grados sobre 10 ohms con un ángulo de 50 grados, y nos quedarían 22 amperes con un ángulo de menos 140 grados, número polar, y lo pasamos a rectangular y nos quedarían menos 16.85 menos J 14.14 amperes. Y por último calcularíamos ICA, que es 220 volts con un ángulo de 150 grados sobre la impedancia Z5, que es de 10 ohms con un ángulo de 80 grados. Y nos quedaría en nuestra forma polar, nos quedarían 22 amperes con un ángulo de 70 grados, y lo pasamos a rectangular y nos quedarían 7.52 más J 20.67 amperes. Bien, pues después procedemos a calcular el nodo A, y observamos que en el nodo A entran las corrientes IA de la delta, también entra ICA, y vemos que sale la IAB. Aquí tenemos por leyes de Kirchhoff. Ahora despejamos IA de la delta y vemos que queda pues de esta manera: IAB menos ICA. Estos resultados pues ya cada uno de ellos ya los tenemos, lo vimos acá anteriormente, y vemos que pues aquí ya está IA de la delta, es la multiplicación de estos dos, y pues quedaría sería 21.66 más J 3.82, y el ICA pues es 7.52 más J 20.67. Y tenemos que nos quedaría que IA de la delta es igual a 14.14 menos J 16.85 amperes. Luego de igual manera procedemos a calcular el nodo B, y observamos que entran nuestras corrientes I, B de la delta, esta de aquí, y también entra la IAB, y tenemos que sale la IBC. De igual manera, por leyes de Kirchhoff, hacemos esto, ya tenemos los dos datos estos, y nos quedaría que IB de la delta quedaría en menos 38.51 menos J 17.96 amperes. Y por último tenemos el nodo C. En el nodo C están entrando las corrientes ICA. Aquí está nuestro nodo C, está entrando nuestra corriente IC de la delta, perdón. Está entrando nuestra IBC y sale ICA. Y bueno, de igual manera, leyes de Kirchhoff, 7.52 más J 20.67 y menos 16.85 menos J 14.14, y pues nos quedaría que IC de la delta es igual a 24.37 más 34.81 amperes. Y bueno, por último aquí ya tenemos el cálculo para ya que salga nuestro multímetro. Ya tenemos nuestro IA de la estrella y nuestro IA de la delta. Y bueno, procedemos a hacer esto, que es 12.5 más J 2.2 más 14.14 menos J 16.85. Esto nos quedaría 26.64 menos J 14.65 amperes. Y esto rectangular lo pasamos a polar, y una vez que lo pasamos a polar pues ya nada más nos quedaría pues 30.4 con un ángulo de menos 28.8 grados, y pues nuestro resultado, lo que estaría leyendo nuestro primer amperímetro, serían 30.4 amperes. Vamos por el segundo, y el segundo es de igual manera, es IB de la estrella más IB de la delta, y eso es igual a menos 11.93 más J 4.34 más menos 38.51 menos J 17.96. Eso nos quedaría menos 50.44 menos J 13.62 amperes. Y esto lo pasamos a polar, este número rectangular lo pasamos a polar, nos quedarían 52.24
con un ángulo de menos 164 grados, 164.88 grados, y en nuestro amperímetro pues estaría midiendo 52.24 amperes. Y por último tenemos el último amperímetro, y vemos que IC de la estrella más IC de la delta es igual a menos 11.93 más J 4.34 más 24.37 más J 34.8. Nos quedaría este número 12.44 más J 39.15 amperes. Lo pasamos a polar, y pues en polar ya nos quedarían 41 amperes, ¿sí? Con un ángulo de 72.97 grados. Y nuestro amperímetro estaría leyendo 41 amperes de su lectura. Y bueno, eso sería todo de mi parte, y espero les haya gustado el video. Hasta la próxima.